imagen pueden ver ustedes una válvula 5/2 biestable. ¿Qué quiere decir esto? Es 5 porque tiene 5 perforaciones, 3 de este lado donde van a ser las vías de aire, más 2 vías de aire del otro lado, son 5, y 2 posiciones porque tiene esta palanca 2 posiciones, a la derecha o a la izquierda. Entonces la válvula se mueve en 2 posiciones. Esta válvula, a diferencia de la anterior, tiene 5 conexiones de aire, y ahora vamos a ver por qué. Acá tenemos la figurita. Las válvulas 5/2 se utilizan para comandar cilindros neumáticos que no tienen una entrada de aire, sino que tienen dos entradas de aire, entrada posterior y entrada delantera. Esos cilindros neumáticos se llaman doble efecto. La válvula 3.2 servía para comandar un cilindro simple efecto, y esta válvula 5.2 sirve para comandar los cilindros doble efecto. Bien, acá miramos la imagen, volvemos a tener la vía número 1, que es la entrada de aire a presión, la vía número 2, que es la primera salida que va a ir conectada al cilindro, por ejemplo en la parte delantera, la vía número 3, que va a ser una vía de escape, la vía número 4, que va a ser la otra vía que va conectada al cilindro, que va a ser a la parte trasera del cilindro, y la vía número 5, que es la otra vía de escape. Entonces, ¿cómo funciona la válvula? Vemos el corte acá abajo. También se le pueden llamar distribuidores de aire a la válvula. Vemos, en el 1 ingresa el aire y está pasando por el 2, ¿no es cierto? Entonces, si va a la parte delantera del cilindro, el cilindro está retrocedido para atrás. Cuando acciono la válvula, cambia la posición de 1, se conecta a 4. Entonces el aire que entraba por 2 ahora entra por 4, y por el 2 sale del otro lado del aire y se escapa el aire por el 3. Cuando yo suelto la válvula, que vuelve o la vuelvo manualmente, depende si es estable, biestable o monoestable. Si es monoestable, queda siempre en el mismo lugar y vuelve por resorte. Si es biestable, puede quedar en las dos posiciones, a la izquierda o a la derecha, o en la que ustedes lo dejen queda. Si es monoestable, siempre queda en una posición, y cuando yo acciono la palanca, si la suelto, vuelve con el resorte. A eso se le llama monoestable. Esta es biestable. Entonces, volvemos a explicar acá. Entra el aire por 1 y sale por el 2. Si yo acciono, entra por 1 y sale por el 4. Entonces, cuando sale por el 2, el aire que estaba dentro del cilindro vuelve por el 4 y sale al ambiente por el 5. Y cuando el aire entra por el 4, el aire que estaba dentro del cilindro en la cámara delantera sale por el 2 y pasa al medio ambiente por la vía número 3, que sería el otro escape. Vamos a pasar de imagen, donde vamos a ver el circuito. Acá vamos a ver esta válvula 5.2, donde el compresor, que sería el triangulito que ustedes ven acá abajo, está conectado al 1. Van a ver una flecha en diagonal a la derecha conectado con el 2, que quiere decir que el aire está yendo por el 2 y va a entrar en la parte delantera del cilindro. Entonces ahí el cilindro mueve su vástago hacia atrás. El aire que estaba en la cámara posterior sale del cilindro, entra por el 4 a la válvula y se libera al aire por el escape número 5, por la vía 5. Si yo acciono el pulsador de la válvula esta, este cuadradito cambia y cubre el lugar del cuadradito que está actuando. Ahora, entonces, donde hay una flecha del 1 al 2, voy a encontrar una flecha del 4 al 3, y donde hay una flecha del 4 al 5, voy a encontrar una flecha ahora del 1 al 4. Entonces hace la acción inversa. El aire que entra por el 1 va a pasar al 4, se llena la cámara posterior del cilindro, el cilindro sale para afuera, el aire de la cámara delantera del cilindro sale por el 2 y va a salir a la vía o al ambiente por el número 3. Así es el funcionamiento de estas válvulas, que son 5/2. Vamos a ver una animación de este tipo de válvula, es esta. Bien, nos lo volvemos a explicar con esta animación. Donde ustedes ven el flujo de aire en azul, es el flujo de aire a presión, y el flujo de aire celeste es el flujo de aire de escape con presión, pero con menor presión, la que se va a ir liberando. Entonces, en una posición, acá vemos la válvula que tiene 5 vías. 1 al medio, 2 arriba a la derecha, 3 abajo a la derecha, 4 arriba a la izquierda, 5 abajo a la izquierda. Son las 5 vías. Por la 1 entra el aire a presión. Ahora, como está la válvula colocada, el aire pasa por la 2, de la 1 a la 2. Si yo aprieto el botón ON, se mueve el vástago de la válvula hacia la derecha. El aire que entraba por la 1, ahora en vez de salir por 2,
arriba y entonces cambia la posición del cilindro neumático que está controlando. Si yo aprieto ahora la otra del otro lado, el accionamiento, vuelve a la posición original, entonces entra por el 1 y vuelve a salir por el 3 y van a ver que el flujo de aire por el 4 retrocede y vuelve a salir a la vía o al ambiente por el número 5. Cuando yo aprieto que lo acciono, entra por el 1, sale por el 4, el aire acciona el cilindro neumático, el aire que estaba dentro del cilindro vuelve a la válvula por la vía 2 y sale al exterior por la vía 3. Acá en la vía 3 y en la vía 5 se pueden poner unos escapes que son silenciadores para disminuir el ruido, porque si no los ambientes serían con mucho ruido, todas las válvulas accionando, largando el aire continuamente, se estaría... Entonces se ponen silenciadores para que haga el mínimo de ruido. Imagínense una industria con muchas válvulas accionadas a la vez, sería mucho ruido en el ambiente y no queremos eso. Esta válvula, que es una válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones, si van a ver a los extremos derecho e izquierdo, tiene dos cabezales con un cablecito porque son eléctricos. Esta es una electroválvula, una válvula o una válvula electroneumática se llama. Este tipo de válvulas, en vez de accionarse con la palanca o con un pulsador, que serían accionamientos mecánicos, se acciona con un impulso eléctrico. Por eso se llaman electroválvulas y las podemos comandar en el sentido que nosotros queramos. Esta es una 5/2 biestable. La puedo dejar en este estado o la puedo dejar en el otro estado. Cambia de estado cada vez que yo acciono la válvula, el solenoide derecho o el solenoide izquierdo. Bueno, espero que hayan podido entender este tipo de válvulas. En el próximo video vamos a explicar una válvula un poquito más compleja que puede ser una válvula de 3 posiciones. Podemos ver una imagen de una foto de una válvula 5-2. Vemos las dos salidas arriba, las dos vías que son la 2 y la 4. Abajo estarían la vía 1, la vía 3 y la vía 5 que son los escapes. Y la particularidad que tiene que es una electroválvula, lo que vemos como negro a la izquierda y a la derecha son las bobinas eléctricas. Por lo tanto esta válvula 5-2 no estaría trabajando o accionándose ni por palanca, ni por resorte, ni por pulsador, sino que se estaría accionando por dos electroimanes, o sea, dos electroválvulas. En este caso es una válvula electroneumática. Las bobinas son chiquitas porque lo que hacen es abrir una pequeña valvulita, llenar una cámara y esa cámara empuja el vástago de la válvula. La válvula netamente eléctrica, que no es electroneumática, lo que hace es tener una bobina mucho más grande y esa bobina a través de un electroimán mueve el vástago de la válvula, pero no es este caso y no son las más comunes que se utilizan porque nos podríamos dar cuenta porque el tamaño de las bobinas eléctricas son mucho más grandes, porque la fuerza que hay que hacer para mover el vástago se requiere bastante. Por lo tanto, cuando tiene la bobina chiquita quiere decir que esa válvula es electroneumática. Si no tiene una determinada depresión de aire no va a mover su vástago y no va a cambiar la posición de la válvula. Por eso estas pequeñas bobinitas lo que hacen, abren unas pequeñas valvulitas que llenan una cámara y mueven el vástago del aire. Este es un modelo. Acá tenemos otro modelito. No tengo ningún modelo para mostrarles de una válvula eléctrica donde solamente que sea eléctrica, que esta bobina negra acá sería como unas 5 veces más grande su tamaño aproximadamente. Muy bien, bueno, esto es cuanto a válvulas 5/2. Vamos a ver una válvula 5/3. Quiere decir que tiene 3 posiciones, por lo tanto ustedes van a ver en la pantalla que tiene dibujado 3 cuadraditos, uno central, uno a la derecha, uno a la izquierda. Es electroválvula, por lo tanto tiene los símbolos de eléctricos, ahora que está en rojo y el otro de la izquierda es celeste. Tiene también un pilotaje neumático, o sea, son electroneumáticas por el triangulito. Y también tiene un resortito que quiere decir que tiene un botoncito chiquitito que se la puede accionar mecánicamente por si se corta la energía eléctrica, con un botoncito chiquitito en uno de los dos laterales que se puede accionar. Bien, esta válvula, van a ver, está conectada a un cilindro doble efecto, tiene dos entradas de aire, tiene dos válvulas reguladoras de caudal conectadas en el cilindro para poder determinar la velocidad de avance o retroceso del cilindro indistintamente, que eso es lo que me permite hacerlo un cilindro doble efecto al tener las dos entradas de aire. Y vamos a ver una simulación. Entonces,
Cuando el aire entra por aquí abajo la 1, en esta posición pasa a la parte delantera, llena la cámara delantera y se acciona el cilindro para atrás. Si yo muevo la válvula a la otra posición, el aire entra por atrás, va a llenar la cámara posterior y el cilindro avanza. Y ahora si yo paso a la posición media, la válvula queda conectado el cilindro a los dos escapes y se libera el aire, entonces el cilindro queda sin presión, lo que me permite a mí que si yo lo pongo en la posición del medio a la válvula, puedo mover el cilindro a mano. Esto puede ser para mantenimiento o por una emergencia, si ha quedado trabado un sistema y yo necesito mover el cilindro. Si yo tengo una válvula 5.3 pero que en el centro sea con bloqueo, no me va a permitir, cuando lo pongo en la posición central, el cilindro se va a bloquear, va a tener presión de los dos lados y no lo voy a poder mover. Para algunas oportunidades se utilizan con el centro de bloqueo y para otras se utilizan con el centro libre. Esta sería la configuración de una válvula, una de las más complejas, que sería una válvula 5/3. Es decir, 5 vías, entrada, salida, salida, escape, escape y 3 posiciones. Espero que hayan podido entender. Dejamos la animación corriendo para que ustedes lo puedan ver. Espero que les gusten estos videos, que lo hayan podido entender e interpretar. Y bueno, cualquier consulta ya saben que lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp correspondiente a su curso. Y bueno, espero que terminen bien, que podamos pronto volver al taller de la escuela para poder hacer estas prácticas con los equipamientos que tenemos en el taller. Y les mando un abrazo para todos.